Bienvenidos a Sin Filtro y Sin Floro, un espacio donde hablamos sin máscaras y sin rodeos. Hoy vamos a confrontar una pregunta clave: ¿qué es el carácter de verdad y qué pasa cuando nadie nos está mirando? Porque cuando llegan las pruebas no se revela lo que aparentamos, se revela quiénes somos por dentro. Bienvenidos a Sin Filtro y Sin Floro, el podcast de Casa de Gracia, un espacio donde hablamos claro, directo al corazón y con los pies bien puestos en la palabra de Dios. Hoy vamos a tocar el tema del carácter de los hijos de Dios en tiempos difíciles. Tenemos aquí al pastor Ezequiel Maiz. ¿Cómo está, pastor? Hola, bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias. ¿Qué tal? Para empezar, hablemos sin filtro. Cuando decimos carácter, ¿de qué estamos hablando realmente, pastor? ¿Hay diferencia entre tener carácter y solo portarse bien cuando alguien nos está mirando? Sí, de hecho, una diferencia abismal, porque el carácter, como te digo, es la convicción de lo que estás creyendo, lo que Dios tiene para nosotros, y portarse bien pues es sencillamente aparente. Claro. ¿Cuántas personas hoy se portan bien, pero en realidad no tienen carácter en su vida? No han permitido la obra del Espíritu Santo. Una persona que maneja carácter no necesita expresar o forzar un comportamiento bueno, sencillamente es el resultado de tener carácter. En cambio, una persona que solamente se maneja o se fundamenta en lo que es un comportamiento bueno, no precisamente esto identifica que tiene carácter. Y su vida pues va a mostrar con el fruto la debilidad en cuanto a esto, ¿no? La palabra de Dios nos dice en Lucas 6:45 que de la abundancia del corazón habla la boca. Sencillamente, el fundamento tiene que estar en el corazón, aunque la palabra también dice que el corazón es más engañoso que todas las cosas. Necesitamos alinearlo siempre a la estructura bíblica, al principio divino, para que ese corazón pueda hablar o mostrar en evidencia lo que es el verdadero carácter. Un hijo de Dios necesita trabajar siempre en la formación de ese carácter, cosa que es alineada o es fundamentada por la guianza del Espíritu Santo, porque el fruto es del Espíritu. Entonces, una persona que no tiene el Espíritu de Dios, es imposible que maneje carácter. No puede manejar carácter porque es el fruto del Espíritu. Como una persona que no tiene el Espíritu de Dios no puede evidenciar lo que es el fruto del Espíritu, por supuesto. Sencillamente maneja carácter desde conceptos o líneas de un sistema. De que es portarse bien, por ejemplo, claro. De que es tener mostrar una apariencia, como lo vemos en las redes sociales, por ejemplo. ¿Tú crees que en las redes sociales se maneja correctamente lo que es el carácter de una persona, de un hijo de Dios, la identidad? No, ahí todo es apariencia. No estoy criticando las redes sociales, de hecho, son una herramienta muy correcta para aprovechar y llevar estos temas a una sociedad que de repente tiene confusión en lo que son los conceptos de lo que es de repente el carácter y lo que es un comportamiento bueno. El infierno, el mundo está lleno o puede estar lleno de personas con comportamientos buenos, pero no tienen carácter, que es la evidencia del fruto del Espíritu de Dios en nosotros. Vivimos, pastor, en una cultura que cuida y da mucha importancia a la imagen. ¿Por qué para Dios es más importante lo que somos por dentro que lo que aparentamos por fuera? Cuando llegamos a los caminos del Señor, una de las luchas principales que traemos es la apariencia. O sea, el vernos bien, en que nos vean bien, todo lo fundamentado en un ego, ¿no? En un egocentrismo, que es parte de esa naturaleza que, a pesar de que somos criaturas nuevas, traemos como arrastra, ¿no? Esa naturaleza de ese hombre viejo, claro. En cuanto a lo que es la apariencia. ¿Qué quiere Dios cambiar? Dice la palabra que Dios quiere cambiar tu corazón. De hecho, cuando llegas a sus pies, Él cambia tu corazón, no transforma tu corazón, sino que quita el corazón viejo y coloca un corazón nuevo, es lo que me expresan las Escrituras. Fíjate que en 1 Samuel 16:7 dice: no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura. Fíjate que acá habla de apariencia. Dios quiere tratar el corazón del ser humano, un corazón nuevo, para poder Él ministrar y de hecho que haya una evidencia para la gloria de su nombre. Una evidencia de un fruto en la persona que tiene un corazón nuevo para la gloria de su nombre. En Mateo 23:28 dice: Jesucristo le dijo a los escribas y fariseos: por fuera dan impresión de ser justos. Por fuera dan impresión de ser justos. Este versículo me dice que sí podemos dar una impresión a la vista de aquel que no tiene discernimiento. Hay personas que quieren dar una impresión de algo que son, pero en realidad no son, y pueden engañar a algunos, pero a otros no.
aquellos que manejan lo que es el fruto del Espíritu, pueden evidenciar. Y tú dices, oye, solamente con escucharlo abrir la boca a esta persona o a aquella persona o expresar algo, como el Señor se refería a los escribas y fariseos, me doy cuenta que en realidad esa no es la esencia, no tiene el principio moral, el principio divino de lo que está expresando, no hay congruencia, hay algo extraño en esta persona. Y cuando nosotros llegamos a los caminos del Señor, hemos hecho un esfuerzo por mantener, como quien dice, esa imagen entre comillas íntegra, que manejamos un carácter teórico donde queremos convencer de algo que en realidad no somos si no nos hemos dejado tratar por el Espíritu Santo. Recuerda que lo más importante para Dios es tu corazón, porque un corazón sano trae un fruto, una evidencia sana, que es lo que debemos mostrar. Somos luz, según nuestro Señor Jesucristo, somos luz en la tierra, somos portadores de esa luz, que tenemos que llevar un mensaje no solamente teórico, no solamente de letras, sino de una evidencia de un cambio que ha habido en nuestra vida. Entonces, Dios va siempre a estar tratando en ti que cuides tu corazón, porque Él quiere trabajar desde allí. A un punto de partida, Juanita, en cuanto al tema de Dios tratar a una sociedad, a su pueblo, a su iglesia, punto de partida, el corazón. Tanto el problema puede venir de allí, según las Escrituras, porque sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. El problema puede partir de allí, como la solución puede partir de allí. Todo va a depender de la formación que le permitas al Espíritu Santo en tu vida, lo que es el carácter. Y para dar conclusión a esta pregunta que me has hecho, un árbol bueno da fruto bueno, pero el fruto bueno no comienza en la hoja, sino en la semilla. No inicia en lo visual. Inicia en lo interior, en lo interno, en el corazón. Allí comienza un fruto bueno. Se está generando un fruto bueno en tu vida, en mi vida, en la vida de la iglesia. Ya ese fruto comenzó a hacer un trabajo, un proceso interno. Y la evidencia, por supuesto, va a ser ese fruto bueno. Pero eso es un proceso. Un proceso del cual tenemos que cuidarnos para no creernos mucho porque damos fruto, ni para menospreciarnos como hijos de Dios. Cuando llegan los tiempos difíciles, pastor, ¿por qué parece que sale a la luz lo que realmente llevamos dentro del corazón? Bueno, Juana, fíjate que me viene un versículo que es Deuteronomio 8:2, que dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que hay en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Cuando vienen momentos que para muchos pudieran ser negativos, incluso para ti pudieran ser negativos, es donde se revela realmente lo que hay en tu corazón. Si el carácter que está siendo formado va por una buena línea y tu reacción ante esto pues es una reacción donde glorifica el nombre de Dios, aunque tú digas por qué, pero los no de la vida, los procesos y los momentos difíciles son los que van realmente. Porque ¿qué pasa cuando nosotros llegamos a los caminos de Dios y aparentemente todo es bueno, todo es bonito, todo es espectacular, cosa que de hecho no tiene fundamento bíblico? Todo es color de rosa. ¿Cuándo vas a sentir que estás viviendo un proceso de cambio de vida? Un proceso doloroso que viene de parte de Dios. Entonces, hay personas que creen que el evangelio de Cristo es un color de rosa cuando Él dijo que habían dos caminos. Él nos recomendó uno, el camino angosto, el espinoso, el que tiene dolor y sufrimiento, porque este es el que va a revelar en realidad lo que hay en tu corazón. Cuando nosotros caminamos o llevamos una vida aparentemente muy placentera, cosa que tampoco tiene un fundamento porque recibiremos persecución, viviremos persecución, entre otras cosas, en medio de lo placentero, ¿cómo vamos a ver el poder de Dios, la mano de Dios manifestarse si supuestamente todo está bien? ¿Dónde está la formación? Un soldado, ¿dónde se forma? En el campo de batalla, en medio de un fuego, en medio de un golpe, en medio de un tropiezo, en medio de un levantarse, en medio de una orientación, y aplicar la orientación a nuestra vida, ¿no? Para mí siempre los no de la vida son ese termómetro que van a permitir que tu corazón aflore, que tu corazón exprese en realidad lo que hay dentro. Por eso que la palabra nos dice, el evangelio es para valientes. El evangelio es para valientes, es específica. El evangelio solo es para valientes. Los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Oye, esto me dice mucho. Entonces, quiere decir que vamos a pasar por procesos, por dificultades, por tristeza, por bendiciones, por alegría, por gozo. Tampoco nos vamos a ir solamente a lo que aparentemente es negativo, pero lo que te va a dar crecimiento a ti y formación en tu carácter son esos procesos difíciles, los no de la vida, los no de Dios,
Muchas veces estamos esperando que Dios nos dé una respuesta positiva. Tengo una petición y quiero que Dios me dé una respuesta según mi deseo, según mi anhelo. Eso no trae crecimiento. Para nada. Trae crecimiento cuando Dios te dice, no, Juana, en este momento no. Apégate a mí, apégate a mi palabra, cree en lo que te estoy diciendo y verás un resultado. Puede ser en corto, mediano o largo plazo. Ya eso depende de Dios, pero tenemos que estar firmes para entender que estas negativas de la vida muchas veces tienen un resultado mucho mejor que tanto sí, porque queremos ser complacidos en todo tiempo, cosa que en el camino de Dios no puede ser. En el camino de Dios tenemos que estar parados firmes y entendidos de que Dios quiere tratar a nuestro corazón y Dios necesita muchas veces apretarnos para que nosotros expresemos, soltemos en realidad esas anclas que nos tienen cómodos, pero que no tienen nada que ver con un crecimiento que Dios tiene para tu vida. Ya en su tiempo traerá fruto estas aflicciones que habla aquí en Deuteronomio 8:2, y te gozarás y te reirás incluso de ese proceso, de esos procesos, y dirá, oye, ya sé por qué viví esto, ya sé por qué viví aquello. No podemos sumergirnos en el dolor y vivir toda la vida un dolor perpetuo donde todo es dolor, no, tampoco. Pero sí hay un proceso que trae una consecuencia positiva. Cuando viene de parte de Dios, lo repito, cuando viene de parte de Dios. No crea que todos los procesos vienen de parte de Dios. Pastor, cuando todo se complica, ¿en qué áreas del carácter solemos luchar más como hijos de Dios? Como toda estructura, ¿verdad? Por ejemplo, una edificación de varios pisos, cuando su fundamento, sus hierros son tocados por el óxido, por la humedad, ellos se oxidan y se corroen. ¿Qué pasa con la edificación? Comienza a tomar debilidad, lamentablemente. Comienza a haber debilidad en esta edificación porque sus hierros comienzan a oxidarse. Esto es corrosión y pudiera llegar a ser catastrófico, por supuesto, ya que es una edificación grande, ¿no? En el cristiano pasa que una de las áreas más golpeadas o que se intentan golpear cuando la palabra me habla sobre los dardos del enemigo, que es en los pensamientos, es siempre buscando atacar la fe del cristiano. ¿Qué dardos del enemigo son lanzados a los pensamientos del Hijo de Dios? Porque no es que él venga a tomar posesión del Hijo de Dios, pero él lanza dardos. Es su juego maquiavélico, ¿no? Va a lanzar dardos hasta que uno de esos dardos haga un efecto en los pensamientos del Hijo de Dios. Porque si ataca los pensamientos del Hijo de Dios y estos se fecundan allí, va a bajar al corazón. Y al bajarse al corazón ya va a haber un resultado. Va a haber una acción congruente a lo que hay en tu corazón. ¿Qué pasa? Cuando tu fe es atacada, es el hierro, es el fundamento corroído de esa fundación, de esa edificación. ¿Y qué puede pasar? Puede haber un problema bastante doloroso. Claro. Destrucción puede haber. Eso va a ser cuando tú permitas que tu fundamento sea maltratado, dañado porque la fe es atacada. ¿Con qué? Con la duda. Si nosotros estamos débiles en el Señor, si no tenemos comunión con el Espíritu Santo, si no estamos escudriñando a diario su palabra, si no estamos buscando esa comunión de Padre e Hijo, sencillamente un día, el día menos esperado, esos dardos van a hacer efecto. Y si esos dardos hacen efecto, tu fe es debilitada, como hablaba el ejemplo de la edificación y los fundamentos corroídos por el óxido. Y un día va a haber destrucción. Ahora, ¿qué pasa? Cuando nosotros permitimos que el pensamiento adopte este ataque, sencillamente nuestra edificación va a comenzar a tener movimientos que no son de Dios, que no vienen de Dios. Y lo más triste, Juana, es que nos habituamos a esto y comenzamos a vivir un cristianismo donde para nosotros es normal vivir debilitados. Y es como esas casas o esas construcciones que no se ejecuta una reestructuración de fundación, sino que se hacen parches. Y cuando ves, estás llevando un evangelio parchado. Cuando el Señor nos enseña en su palabra que Él no coloca remiendo sobre trapo nuevo, sobre tela nueva, que Él no hace parches, Él cambia lo viejo, lo quita y coloca lo nuevo. Pero si nosotros permitimos que el enemigo haga este trabajo que él hace, entonces comenzamos a parchar nuestra vida espiritual, comenzamos a parchar nuestras emociones, comenzamos a parchar. Y tú ves personas que de repente hoy en día están contentas y felices con respuestas positivas que ha llegado a su vida, pero mañana están caídos, están débiles,
en la fe están débiles y cualquier ola de viento, cualquier ola del mar los tumba, los tambalea. Y he visto en este tiempo, en este siglo, en este año, en estos meses, Juanita, impresionantemente cómo se ha lucrado. Y no estoy en contra de esta profesión, los psicólogos, pero cómo se han lucrado con clientes que se congregan, que buscan de Dios, que tienen la guianza del Espíritu Santo, que deberían vivir conforme a esto. Y depende más de un psicólogo que del trato del Espíritu Santo. Eso se llama falta de carácter. Eso se llama falta de fundamento. Depende más de un psicólogo. Y lo que el psicólogo diga, como te digo, respetando esta rama, lo que el psicólogo diga tiene más fundamento que lo que Dios quiera tratar a tu vida. De hecho, vetamos el trato de Dios por las experiencias o la preparación de una persona en cuanto al tema de la psicología. Pero nunca coloques al Espíritu Santo por debajo de una profesión. Entonces, nuestra inclinación, ¿hacia dónde debería ir primero? ¿Hacia el psicólogo o hacia el Espíritu Santo de Dios? Hacia el Espíritu Santo. Por supuesto, es parte de lo que creemos, de lo que caminamos, de lo que entendemos de Dios. Y entonces, bueno, cuando la área de la fe la descuidamos, el enemigo se aprovecha. Claro. Él anda como león rugiente buscando a quien devorar, se va a aprovechar. Nuestras debilidades las colocamos en manos del Señor para fortalecernos. Pero cuando tú descuidas algo en un área de tu vida, como lo es el carácter, en cuanto al tema de la fe, el enemigo se va a aprovechar. Él no va a aprovechar. Si tu fe es débil, tú vas a perder la paciencia y vas a ser impaciente y comienzas a retroceder en cuanto al fruto del Espíritu. Cuando te das cuenta, no tienes paciencia. Y esto trae como consecuencia la pérdida de la esperanza. Cuando te das cuenta, estás más fundamentada en la teoría de un profesional que en la guianza del Espíritu Santo. Y el orden decreciente es este: tu fe es debilitada, pierdes paciencia, te vuelves impaciente, por tanto pierdes la esperanza. ¿Cuál es tu esperanza? En Cristo. Tu esperanza en Cristo es ese momento glorioso que viene, que estamos esperándole, y pierdes hasta eso. Entonces el enemigo se aprovecha y gana puntos a favor de su reino, porque tiene un cristiano dentro de una congregación debilitado en fe, esperanza, paciencia, y ya cuando el fruto del Espíritu comienza a menguar, ¿sabes? Comienza a fortalecerse la obra de la carne automáticamente. Entonces tu carácter comienza a decrecer. Pastor, pero entonces el carácter puede decrecer. Si tú te descuidas, Juanita, si nos descuidamos, claro, podemos hasta morir. Sí. Sencillamente. En Santiago 1, del 2 al 3 dice: hermanos míos, ustedes deben tener por muy dichoso cuando se vean sometidos a pruebas de toda clase, pues ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento. Cuando nuestra fe es puesta a prueba por el Señor, no estoy hablando de una fe débil, sino de un proceso de que Dios quiere probar tu fe, como es probado el oro, como lo dice la palabra. Comienzas a soportar con fortaleza el sufrimiento. Un árbol que da fruto, Juana, pero se ha llenado de basura. Un árbol que da fruto, pero se ha llenado de basura, necesita ser estremecido para que esa basura caiga. Entonces a veces vemos ese estremecimiento como que viene del enemigo, y no, resulta que no, que es el Señor estremeciéndote para que esa basura caiga y el árbol sea depurado. Y tenemos que estar concentrados en esto, porque si no, nos debilitamos en carácter. La idea es parecernos cada día más a Cristo, menos a nosotros. ¿Tú sabes cuál es el obstáculo de parecernos a Cristo? Nosotros mismos. No es ni el enemigo, no es ni el entorno, somos nosotros el principal obstáculo para parecernos más a Cristo. Cuando tú ores: Señor, ¿por qué? ¿Cómo hago para parecerme más a ti? Es posible que el Espíritu Santo te diga: necesitas parecerte menos a ti. Deja de parecerte a ti para que te parezca más a mí. Esa es una de las claves para poder entender el carácter de Cristo. Pastor, ¿cómo influyen el miedo, la presión social y la incertidumbre en nuestras decisiones y en nuestro caminar con Dios? En realidad son minas, son bombas ocultas que en su momento hacen explosión, se activan. Cuando la persona pues descuida su carácter, descuida el trato del Espíritu Santo y retrocede. Estas situaciones como el miedo, por ejemplo, el miedo tiende a paralizar. Cuando tú ves, el común denominador es que el miedo paraliza. Sí, es real. Una persona que llega a esta posición, a este punto de estar paralizada por el miedo, sencillamente ni siquiera toma decisiones. Porque puedo decir toma decisiones equivocadas. No, ni siquiera toma decisiones. Sencillamente es arrastrada por la situación.
es arrastrada porque no reacciona ante el miedo. En la presión social, muchas veces allí entra lo que es la falta de carácter, que es la apariencia, ¿no? La apariencia de mantener una posición en cuanto a lo que dirá el entorno, qué dirán los demás de mí. Y nos fundamentamos en una presión por complacer. Y no debemos permitir, Juanita, que la presión social nos golpee nuestras convicciones en las Escrituras. Una convicción es algo que es parte de una identidad marcada que no debe ser movida. De hecho, cuando tú ves el concepto de identidad es que el entorno no afecta tu posición de lo que crees. Y como cristianos creemos que hay una verdad absoluta que es de Dios, una manera de caminar que es de Dios. Cuando hay presión social, las personas el común denominador tiende a dejar mover su convicción por quedar bien. Y nosotros los hijos de Dios necesitamos caminar incluso bajo presión. Y en el camino del Señor no se retrocede. Y como te decía, pues el miedo paraliza, la presión social te hace menguar de tus convicciones, ¿verdad? O retroceder. Y como tercero, lo que es la incertidumbre, ¿verdad? La incertidumbre te hace querer tomar el control de las cosas. Ya estás a un punto de desesperación donde necesitas hacer algo y ves que no hay una respuesta de parte de Dios y tomas control. Estos 3 pasos, por decirlo así, te dejan como en un campo de cansancio donde no hay mecanismo de defensa. Tus defensas bajan, caen y estás vulnerable a cualquier ataque, a cualquier situación. ¿Por qué? Porque tuviste miedo, te paralizaste, porque tuviste presión social y tomaste y menguaste a tu convicción, y porque tuviste incertidumbre y tomas el control. Tú tomas el control de tu situación, de tu vida, y crees que puedes con eso, porque llega un punto donde creemos que podemos con eso. Y allí comenzamos a tomar decisiones incorrectas que nos llevan a resultados pues, que no son parte del propósito de Dios. En Proverbios 29:25 dice: el que confía en el Señor sale bien librado. El que confía en el Señor sale bien librado. Cuidadito de confiar nosotros en nosotros mismos. No tenemos la capacidad para tener un resultado con propósito. Solamente el que confía en el Señor sale bien librado. Llegará momentos de temor o de miedo a tu vida. Eso pasa a todos nos pasa. Esos son momentos de vida. ¿Cómo lo asumimos? ¿Cómo estamos en carácter, en identidad? ¿Cómo estamos en formación y guianza del Espíritu Santo para asumir ese miedo? Y saber de que el Señor va delante de nosotros como poderoso gigante. ¿Cómo asumimos una presión social? Entendiendo que nos debemos al Señor, no nos debemos a un sistema, no nos debemos a un entorno, nos debemos al Señor que dio su vida por nosotros. El Señor Jesucristo dio su vida por nosotros. Nosotros no tenemos la capacidad de tomar este control de vida para manejarla según nuestras capacidades o dones o talentos, no. Solamente la guianza del Espíritu Santo es la que nos lleva por el camino correcto hacia un propósito divino, hacia un propósito eterno, que es por lo que estamos caminando. Entonces, no tenemos el control de nuestra vida, no tenemos la capacidad, porque al hacer esto, estamos desviándonos del propósito de Dios. Y como te dije hace rato, nos habituamos a esto, nos conformamos con esto y vamos a caminar incorrectamente durante todo el tiempo creyendo que estamos caminando correctamente. Eso es lo más doloroso, que creemos que estamos caminando según el plan de Dios, pero estamos caminando según ya una comodidad personal, donde hemos visto que entre apariencia nos funciona, pero en Dios estamos bastante distorsionados de su propósito. Cuando algo nos hiere o nos presiona, ¿cómo se nota la diferencia entre reaccionar desde el impulso y responder dejando que Dios guíe nuestra reacción? La diferencia se nota cuando tú reaccionas por emoción, y nosotros no deberíamos reaccionar ante circunstancias por emociones. Muchas veces reaccionamos en función a tristeza, a enojo. Son reacciones por las emociones, dolor, rabia, angustia, una situación que esté viviendo en ese momento. Entonces, nosotros tenemos que permitir que sea Dios dirigiendo nuestros pasos, incluso en la corrección. Entonces, la diferencia se ve allí cuando tú reaccionas explosivamente en cuanto a tu temperamento, a un carácter que no está siendo bien formado, no estás permitiendo ser formado en tu vida. Tú reaccionas en la carne. En realidad, las reacciones son en la carne, por molestia, por rabia. De hecho, hay parejas que se dejan de hablar por meses, por semanas, por días, por una situación que vivieron, porque su reacción no es guiada por la obra del Espíritu. No hay un crecimiento en realidad, sino que son guiadas por una molestia, por una venganza. Hay padres que se vengan es impresionante, hay padres que se vengan de sus hijos en la corrección.
Sí. y se desahogan y dicen, no, pero pastor, yo lo corregí así, le pegué así, le di así, que ya va. Tú no lo corregiste, tú te desahogaste y estás haciendo un daño a tu hijo. Y así pasa no solamente padre e hijo, también en las relaciones de pareja, también en el pastorado. Hay pastores que se vengan de sus ovejas, reaccionan en la carne. Y de hecho entra lo que pudiera ser la disciplina, ¿no? No vas a servir durante un tiempo, no vas a hacer esto. ¿Por qué? Porque son venganzas que lamentablemente no hay una guianza del Espíritu Santo en la corrección. Y la obra de la carne es la que predomina. Y fíjate que en Gálatas 5:16 dice, por eso les digo, obedezcan al Espíritu de Dios y así no desearán hacer lo malo, no desearán, o sea que el hacer lo malo pudiera convertirse o ser un deseo. Dice, obedezcan al Espíritu de Dios y así no desearán hacer lo malo, porque los malos deseos están en contra de lo que quiere el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios está en contra de los malos deseos. Por lo tanto, ustedes no pueden hacer lo que se les antoje. Cuando nosotros, Juanita, nos alineamos, ¿verdad? Y Dios en su misericordia nos abraza y estamos en sus caminos y somos llamados hijos de Dios, somos hechos hijos de Dios, ya nosotros no nos pertenecemos, no nos pertenecemos a nosotros mismos, tenemos que caminar en función y obediencia a la voz de Dios, a la voz del Señor, a la voz del Espíritu Santo. Esa es la manera como nosotros podemos caminar correctamente. Aparte que en Gálatas 5:22 sabemos que ahí habla del fruto del Espíritu y dice que ¿cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No. Nuestra reacción ante esta pregunta tiene que ser en función al fruto del Espíritu. Pero si el fruto del Espíritu no está en ti, ¿cómo tú vas a reaccionar ante las circunstancias de la vida? Vas a reaccionar bajo la obra de la carne, que son todos estos impulsos negativos. Y ya conocemos las obras de la carne. Como hijos de Dios, se entiende que tenemos que caminar en función al fruto del Espíritu: amor, paz, paciencia, benignidad, gozo, mansedumbre, templanza. Pastor, y en medio de tanta inestabilidad, noticias difíciles y presión diaria, ¿de verdad es posible mantenerse sobrio espiritualmente? Primera de Pedro 1:13 nos dice, por eso estén preparados y usen de su buen juicio. Es una persona sobria, una persona que está en los cabales. Una persona que está clara, que tiene convicción. Ejemplo, una persona que está ebria, que está tomada de alcohol, es una persona que no está sobria. No puede hacer uso de sus sentidos correctamente porque justamente no está en sus cabales. Entonces, un hijo de Dios debe mantenerse siempre en sus cabales, hacer uso del buen juicio. Fíjate que en 1 Tesalonicenses dice, no durmamos, sino que velemos y seamos sobrios. Que no está la palabra alertando de que tenemos una esperanza bendita que es la venida del Señor. Tenemos que permanecernos vigilantes, sobrios, entendidos en lo que estamos haciendo, en el caminar con Dios. Entonces, en medio de una sociedad, una iglesia o un hijo de Dios que no entienda de sobriedad, es posible que esté a la merced de los ataques del enemigo y no esté consciente, no tenga el criterio que debemos tener los hijos de Dios para caminar correctamente. Y mantenernos sobrios es lo que nos va a llevar a ese día tan especial que todos estamos esperando, o que muchos estamos esperando. Ahorita, en cuanto a la inestabilidad, las noticias difíciles y la presión diaria, y la pregunta que me hace es que si es posible mantenernos sobrios en estas circunstancias. Debemos mantenernos sobrios. Debemos, no es cuestión de que será que se puede o será que no se puede. No. Debemos mantenernos sobrios. De hecho, el Señor dice que nos mantengamos sobrios, es un mandato. Es un mandato. Él dice, manténgase sobrios. Entonces, las dificultades, las aflicciones son parte del proceso. La tristeza, la alegría son parte del proceso. El caminar en una sociedad, incluso una presión que vives a diario, porque hoy en día esa presión creo que la viven todos. Muy difícil que no. Un millonario vive presión. Una persona de bajos recursos vive presión. Una persona que tiene ataduras vive presión. Una persona que vive en libertad vive presión porque hasta su libertad le es cuestionada. Porque ¿por qué vive en libertad en medio de una sociedad como está? En medio de guerra y conflicto, a veces los catalogan como insensibles. Entonces, ¿qué pasa? Más que si es posible o no es posible, necesitamos caminar sobrios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, Juanita? Mantener el carácter. Yo quiero encerrar esto, ya como quien dice concluir, en cuanto al carácter del cristiano, como se titula el podcast, ¿no? El carácter del cristiano. En estos tiempos necesitamos estar fundamentados en la guianza del Espíritu Santo por medio de las Escrituras y fomentar el carácter de Cristo en nuestra vida. Es fácil conceptualizar y decir, yo quiero tener el carácter de Cristo. Ahora yo me pregunto, ¿qué significa eso?
Porque lo decimos, tienes que tener, y lo predicamos muchas veces, tienes que manejar y tener el carácter de Cristo. Pero ¿qué es el carácter de Cristo? Ahí está revelado en ser sobrio, ahí está revelado en el fruto del Espíritu, ahí está revelado en que no manejamos el control nosotros. El Señor es el que lleva nuestra vida, es el que va delante de nosotros. Entonces, sí se puede caminar en medio de una sociedad corrompida, en medio de presión, depresión, en medio de ataques. Sí se puede caminar sobrio, solamente de la mano de Dios. Ojo, no por nuestras capacidades, no por nuestros talentos o nuestros dones, no, porque al final eso viene de Dios, sino por la guianza del Espíritu Santo, por estar agarrados de la mano de Dios. Nosotros no tenemos la capacidad humanamente hablando, pero los hijos de Dios deben entender que su capacidad está en Cristo. Claro. Está en Cristo. Esa es la diferencia. Juanita, gracias por presionarme. A usted, pastor.